Juan capítulo 4, versículo 1 al versículo 18. Así dice la santa palabra del Señor. Cuando pues el Señor entendió que los fariseos habían oído decir, Jesús hace y bautiza más discípulos que Juan, aunque Jesús no bautizaba, sino sus discípulos, salió de Judea y fue otra vez a Galilea, y le era necesario pasar por Samaria. Vino pues a una ciudad de Samaria llamada Sicar, junto a la heredad que Jacob dio a su hijo José, y estaba allí en el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó así junto al pozo. Era como la hora sexta. Vino una mujer de Samaria a sacar agua, y Jesús le dijo, dame de beber, pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer. La mujer samaritana le dijo, ¿cómo tú siendo judío me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana? Porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí. Respondió Jesús y le dijo, si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice, dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva. La mujer le dijo, Señor, no tienes con qué sacarla y el pozo es hondo. ¿De dónde pues tienes el agua viva? ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo, del cual bebieron él, sus hijos y sus ganados? Respondió Jesús y le dijo, cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed. Mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. La mujer le dijo, Señor, dame de esa agua para que no tenga yo sed, ni venga aquí a sacarla. Jesús le dijo, ve, llama a tu marido y ven acá. Respondió la mujer y dijo, no tengo marido. Jesús le dijo, bien has dicho, no tengo marido. Porque 5 maridos has tenido y el que ahora tienes no es tu marido. Esto has dicho con verdad. Hermanos, esta es la palabra del Señor, podemos sentarnos. Una de las cosas más fascinantes, hermanos, del Evangelio de Juan es las diferentes situaciones que el evangelista nos presenta. A diferencia de los otros evangelios, este nos presenta unas situaciones muy particulares. Ya hemos visto a Jesús y Nicodemo y ahora nos presenta esta fascinante historia de Jesús y una mujer de Samaria. Jesús y la mujer samaritana. El Señor ha comenzado a extender su ministerio. Miren lo que dice en el versículo 1 al 3. Cuando pues el Señor entendió que los fariseos habían oído decir, Jesús hace y bautiza más discípulos que Juan, aunque Jesús no bautizaba, salió de Judea y se fue otra vez a Galilea. Así que hay ciertas causas que hacen al Señor extender su ministerio. Ahora, el Señor no está huyendo de estos hombres simplemente porque pueden estropear su plan. Más bien, teniendo en mente lo que se dijo en el versículo 36, capítulo 3, el que cree en el Hijo tiene vida eterna, 35. El Padre ama al Hijo y todas las cosas le ha entregado a su mano. Con ese entendimiento, más bien, debemos interpretar estos 3 versículos. El Hijo tiene todo bajo su autoridad. Todo le ha sido dado. Así que, teniendo este plan perfecto, escuchando a estos hombres de la fama del Señor y queriendo acercarse a Jesús, lo que hace el Señor es más bien retirarse a Galilea. Su tiempo no ha llegado y toda autoridad le ha sido dada en el cielo y en la tierra para mover y hacer como a Él le place. El Señor empieza a extender entonces su ministerio. Como dice la profecía que leímos hace un momento en Zacarías 13:1, en aquel día habrá un manantial abierto para la casa de David. Ya se ha abierto ese manantial. Nicodemo es evidencia de ese manantial. Nicodemo, debes nacer de nuevo.
debes nacer de nuevo. Así como la serpiente fue levantada en el desierto, así yo, Nicodemo. La fuente fue abierta para la casa de David, pero dice la profecía, y los habitantes de Jerusalén, no solo la casa de David, no solo ese lugar precioso, pero además habría una extensión. Habría una extensión, es el mover, es el sentido de este texto. Y ahora es lo que está pasando. Primero ha hablado con Nicodemo, la casa de David, pero ahora se está expandiendo el ministerio del Señor. Y Samaria está siendo bendecida con este mover. Porque debemos saber, hermanos, que la luz vino al mundo y el Señor vino a su pueblo, pero el Señor rechazó, pero el pueblo rechazó a su Señor. Y entonces el Evangelio se expande hacia Samaria. Así que vemos en este texto profecías cumplidas del Antiguo Testamento, hermanos, pero no solo profecías cumplidas del Antiguo Testamento. Juan 4 es el cumplimiento de lo que se ha dicho en Juan 3. El que cree en mí tendrá vida eterna. Ahí estaba la plática con Nicodemo, la casa de David, escuchando el Evangelio y rechazando el Evangelio. Así que el que no cree ya ha sido condenado. Pero inmediatamente tenemos una mujer que cree. No es judía, no es perteneciente a la nación escogida directamente, pero cree, ha creído y tiene vida eterna. Y no solo esta mujer, como veremos en las próximas exposiciones de Juan, no solo esta mujer, pero una nación completa, un vecindario completo ha venido a la fe. Así que no solo las profecías del antiguo pacto llegan a cumplimiento, pero además las mismas palabras que Juan el Evangelista dijo hace un momento llegan a su pleno cumplimiento. Hermanos, cuán grande diferencia entre estos dos hombres. Y la salvación llegó a la mujer samaritana. ¿Cuán grande diferencia? Nota esto. Nicodemo buscó a Jesús. La mujer no. Fue buscada por Jesús. Él era un erudito. Ella hereje. La próxima semana veremos por qué hereje. Porque dice el Señor, nosotros adoramos lo que sabemos, ustedes adoran lo que no saben. Él era moralista. Ella tenía una dudable reputación. ¿Sabes por qué dice la Escritura que muy probablemente fue como a las 12 del día a recoger agua? Nadie iba a esa hora regularmente. Había más bien cuando el sol iba a descender, varias mujeres salían. Pero debido a su dudable reputación, esa mujer prefería estar a solas. El otro era un principal de los judíos, lo buscaban. Esta mujer prefería vivir apartada. Nicodemo era amado por el pueblo, ella despreciable. ¿Y sabes? La salvación llegó a ella. Oh hermanos, ¿qué tenemos en este texto? No solo profecías llegando a su cumplimiento y gozándonos, lo que acabo de mencionar, profecías del Antiguo Testamento, las mismas palabras de Juan llegando a cumplimiento y diciéndote a ti que no has creído. Mira esto, la mujer samaritana creyó y sus pecados le fueron perdonados. Justo lo que se dijo en Juan 3, el que cree es perdonado. Un capítulo después, una mujer cree y es perdonada. Para ti. Tú que estás en tus pecados y que todavía no te arrepientes, para ti es este mensaje. Mira, que si crees serás perdonado. Si crees serás perdonado. No importa que seas tan sucio como esta mujer, tan hereje como esta mujer, tan despreciable como esta mujer. Cree y serás salvo. Pero hay algo que nos presenta este texto aparte de ver este precioso cumplimiento. Alentador, alentador. Hermanos, alentador, que se dice el texto.
El que cree no es condenado, y una mujer cree y no es condenada. ¡Qué alentador! Pero además, este texto de Juan 4 nos deja ver nuevamente quién es Cristo. Hermanos, de eso se trata Juan, de saber quién es Cristo, quién es el Padre, quién es el Santo Espíritu. Es uno de los evangelios que con más claridad presenta la Santa Trinidad, y nos enfrentaremos a cada persona propiamente, una y otra vez. Pero nuevamente nos volvemos a enfrentar aquí con Cristo, y nos revela dos cosas de Cristo en estos 18 versículos. En primer lugar, hermanos, nos presenta el corazón de Cristo buscando almas. Y además nos presenta este texto a Cristo como el agua viva que satisface la sed. Cristo. Podríamos decir que los primeros 6 versículos de este texto se trata de Cristo, el misionero. El misionero. El corazón de Cristo se despliega en estos textos para un mundo caído. Su compasión y su pasión, para buscar la salvación. ¿Quieren verlo? Vean el versículo 4 conmigo, hermanos. Y le era necesario pasar por Samaria. ¿Qué quiere decir que era necesario? ¿Sabes? Los fariseos tenían otra ruta para ir de Judea a Galilea, donde no pasaran por Samaria. Era una ruta más larga, pero ellos la preferían porque, ¿saben?, consideraban el estar con los fariseos como algo de contaminarse. Era casi como contaminarse. Era ser impuro. Estar con los fariseos era ser impuro. Pero dice el texto que le era necesario pasar por Samaria. ¿Por qué era necesario, hermanos? Había otra ruta, entonces geográficamente no era necesario. Era necesario por una cita divina. El Señor decidió caminar por este pueblo despreciable que rechazó al Señor, como vamos a ver más adelante. Pero Él debía pasar por ahí porque una mujer sucia debía escuchar el Evangelio. Por eso era necesario pasar por Samaria. Por eso le era necesario ir por esa tierra. Por eso le era necesario padecer sed, sentarse en el pozo, porque tenía una cita divina con una mujer sucia. Como dice un autor, su salvación para nosotros no solamente es inmerecida, hermanos, sino que siempre es la salvación para los que no le buscan. Y de cada uno de los que es nombrado ahora como su pueblo, se puede decir lo mismo que se dice de los apóstoles. Ustedes no me eligieron a mí, yo os elegí a vosotros. Por eso le era necesario pasar por Samaria, hermanos. Porque una mujer debía escuchar el Evangelio. Porque una mujer debía encontrarse con Él. Porque una mujer y después todo un pueblo debía conocer al Salvador. Hermanos, de eso se trata el Evangelio. Le era necesario pasar por la cruz. Pero así como había otro camino para Galilea, así también el Señor podía no haber salvado al pueblo. Podía no haber
redimido al pueblo. El pueblo fue el que pecó. El Señor no falló en nada. Él no debía ayudar a ese pueblo, pero le era necesario por su compasión, por su amor. Le era necesario, y no solo tener sed como en este acontecimiento, y no solo caminar una larga ruta. Le era necesario nacer, le era necesario crecer, le era necesario aprender, le era necesario sufrir, le era necesario pasar por la cruz para que el pueblo tuviera el perdón de pecados. Oh, hermanos, cuánta enseñanza para nosotros hay en este texto. En estas solas palabras, le era necesario pasar por Samaria. ¿Cuántos pecadores fuera de este mundo no necesitan ser alcanzados, hermanos, por aquellos que ya han recibido la salvación? ¿Cuántas veces nosotros tenemos que decir, me es necesario pasar por ese lugar, me es necesario hacer ese esfuerzo, me es necesario hacer eso con tal que ellos escuchen? Me es necesario. Oh, hermanos, ser misionero, creo, siempre será uno de los trabajos más nobles que pueda existir. El dejar tus comodidades, el dejar tu bienestar con tal que otros escuchen del Salvador. Pero sabes, todos somos llamados a esto. Quizá algunos con una enfermedad delante del Señor deban decir esta mañana, me es necesario pasar por esto para que quizá otros escuchen. Me es necesario pasar por esta prueba para que ellos puedan escuchar. Me es necesario pasar por esta dificultad. Hermanos, que en nuestras vidas el Señor ha orquestado en su providencia, que debemos aprender a decir como en este texto, le era necesario pasar por Samaria, tener sed. O estamos rehuyendo esa necesidad, o estamos rehuyendo esa necesidad. Esta es la pasión del Señor por su pueblo. Esta es la pasión del Señor por los que iba a salvar. Le era necesario pasar por Jerusalén. Le era necesario pasar por Samaria. Le era necesario pasar por este mundo y sufrir. Y es por esta cita divina, por esta cita en la providencia del Señor, que el Señor se pasa por Samaria y se encuentra con esta mujer, y es donde todo se comienza a desarrollar, y es donde todo comienza a desarrollarse. Como dijo un autor, Jesús en el pozo es un cazador, es un cazador. Él iba a cazar su presa, una mujer sedienta en busca de agua. Por eso le era necesario pasar por Jerusalén, porque debía encontrarse con esta mujer sedienta. Probablemente eran como las 12 del día, dice el texto que era la hora sexta. Y Jesús se encontraba en Sicar, cerca del pozo de Jacob. Sus discípulos ya no estaban con él. Fueron a buscar alimentos. Entonces, hermanos, mientras el Señor está al lado del pozo, llega una mujer. Ella no lo estaba esperando, pero él sí la estaba esperando. Y dice, mujer, dame de beber. Ella se sorprende y dice, ¿cómo tú siendo judío me hablas? Me hablas a mí que soy mujer samaritana. ¿Cómo tú siendo judío me hablas a mí que soy mujer samaritana? ¿No sabes que judíos y samaritanos no se llevan entre sí? Ella no sabe enfrente de quién está.
Ella aún no conoce quién es el que le habla. Y hermanos, para comprender un poco del choque de lo que estaba ocurriendo aquí, debemos saber quiénes eran estos samaritanos. Samaria, hermanos, fue una nación mezclada con paganismo y judaísmo. Los samaritanos, a los cuales se hace referencia, fueron el resultado del cautiverio. Recuerden que se dividió el reino de Israel en el norte y sur. Y el reino del norte fue llevado en cautiverio en el año 722 a.C. por Sargón, el rey de los asirios. Y una vez que fue llevado este pueblo de Samaria, ahí era la capital, fue llevado en cautiverio, algunas personas quedaron en las ciudades. Entonces lo que hizo Asiria fue enviar personas de diferentes lugares. Envió babilonios, entre otros, a poblar Samaria. Y lo que pasó fue una gran revoltura. No solo racialmente, pero culturalmente y religiosamente. Se hizo una gran combinación. Esto lo pueden leer en 2 de Reyes 17. Y esto desagradó al Señor. Por lo tanto, comenzó a enviar leones a Samaria. ¿Y saben qué hicieron? Los que estaban poblando ese lugar dijeron: ok, Jehová está enojado con nosotros, por lo tanto vamos a pedir al rey de Asiria que nos envíe algunos religiosos, un sacerdote de entre el pueblo que se llevó, para que nos instruya cómo es que el Dios de esta tierra quiere ser adorado. Entonces enviaron un sacerdote y una gran mezcla se hizo. Pues se adoraban los dioses de los paganos que llegaron a ese lugar, pero al mismo tiempo se adoraba a Jehová. Y una gran mezcolanza. Esto fue lo que se llama los samaritanos. Esta combinación. Los samaritanos agarraron gran desprecio para con el reino del sur. Y es este grupo de samaritanos, hermanos, los cuales se oponen a la reconstrucción del templo. ¿Recuerdan cuando dice Nehemías que llegaron unos hombres a intentar interrumpir? Eran estos hombres, los samaritanos, porque ellos decían que la adoración no se debía hacer en Jerusalén. La adoración se debía hacer en su tierra, como lo vamos a ver en la próxima ocasión. Este pueblo no solo tenía estos grandes errores, además rechazaba los salmos, los profetas y los libros históricos, y solo tomaba el Pentateuco como inspirado. Es por eso que un rabí dijo respecto a los samaritanos: es prohibido comer pan y beber vino con un samaritano. Si alguno recibe a un samaritano en su casa y le sirve y le ministra, él hará que sus hijos caigan en cautividad. O sea, una maldición caerá a aquel que le haga un favor a un samaritano. Aquel que come pan con un samaritano es como uno que come la carne del cerdo. Por estas cuestiones religiosas y por algunas problemáticas políticas, los judíos y los samaritanos no solo se rechazaban, se odiaban entre sí. Algunos preferían irse por el camino largo hacia Galilea, porque los samaritanos solían aventar piedras a los que pasaban. Es por eso que cuando el Señor le pide a esta mujer: dame de beber, ella está sorprendida. Y noten el texto cuando dice, versículo 9, la mujer samaritana le dijo: ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana? Pues judíos y samaritanos no se tratan entre sí. Aquí hay un error de traducción. Lo más probable no es que el texto diga, lo más correcto no es que el texto diga no se tratan entre sí, porque hablando económicamente podían hacer unos tratos. Lo que el texto quiere decir es lo siguiente: entre judíos y samaritanos no se prestan sus utensilios.
tomar del mismo bote era lo abominable y era lo que el Señor le estaba pidiendo. Dame de beber. Señor, no traes cántaro, no traes bote para sacar el agua. ¿No sabes que entre judíos y samaritanos no se prestan? ¿No se utilizan las mismas cosas? ¿No usan los mismos artefactos? Los judíos veían a los samaritanos prácticamente como perros despreciables. Por eso, para esta mujer es sorprendente, pero hermanos, el Señor tiene una cita con esa mujer. El Señor tenía que pasar por Samaria para verse con esta mujer. Este problema racial, cultural y religioso no le haría al Señor desistir de lo que tenía que decir a esta mujer. Entonces es cuando el Señor le dice en el versículo 10, si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice, dame de beber, tú le pedirías agua y Él te dará agua viva. Hermanos, aquí la cosa se pone casi cómica. ¿Por qué? ¿Qué le está pidiendo el Señor a la mujer? Dame de beber. Y cuando esta mujer reacciona inapropiadamente y dice, ¿cómo me estás pidiendo de beber? Él le dice, oye, ¿sabes qué? Tú eres la que me debes estar pidiendo a mí que te dé agua. Y entonces ella con sarcasmo dice, la mujer le dijo, Señor, no tienes con qué sacarla. La palabra agua viva también puede ser traducida como agua corriente. Es el mismo concepto en la mente judía. El agua que corre es el agua viva. Así que dice, ¿y cómo vas a sacarla? Si ni siquiera traes bote, ¿cómo es que lo vas a lograr? Y en el versículo 12 manifiesta su menosprecio. Ella no sabía delante de quién estaba y dice, ¿a poco eres más grande que Jacob? Mira, él nos dio este pozo y todos hemos bebido de aquí. ¿Tienes una mejor fuente? ¿Tienes una fuente más accesible, una mejor calidad de agua que darnos? Y entonces el Señor la intenta hacer despertar. Porque hermanos, esta mujer sigue pensando en términos carnales, en términos materiales. Y Él le dice, cualquiera que bebiere de esta agua, ok, Jacob es un gran patriarca, pero saben, Jacob les dio de una fuente, les dio de un agua, pero cualquiera que toma volverá a tener sed. Volverá a tener sed, mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás. O sea, va a quedar satisfecha. Va a quedar satisfecha. Aquí está la palabra clave de este encuentro. Satisfecha. Satisfecha. Entonces la mujer en el versículo 15 dice, Señor, dame de esa agua. Y podemos pensar, ya comprendió. Ya comprendió, ya el Señor la hizo entender, pero seguimos leyendo y nos damos cuenta, no ha entendido nada. No ha entendido nada. Dice, Señor, dame de esa agua para que no tenga yo sed, ni venga a sacarla. Señor, hablas de un agua que ya no me va a producir sed y que voy a estar satisfecha y que ya no va a haber necesidad de seguir bebiendo y bebiendo. Dame, porque ¿sabes, Señor? Es tan molesto tener que estar viniendo a este pozo. Hermanos, es la misma condición que Nicodemo. Podemos ver, Nicodemo, tienes que nacer de nuevo. Caramba, ¿tengo que volver a meterme al vientre? Mujer, tienes que beber de esta agua viva. Caramba, dame. Y así ya no tengo que estar haciendo estas caminatas incómodas, escondiéndome de la gente, viniendo a horarios feos, en medio del sol. Dame. No saben cuántas discusiones teológicas hay sobre el versículo 15 y el versículo 16.
Versículo 16 dice, Jesús le dijo, ve, llama a tu marido. Hay tantas discusiones, algunos dicen, no, es que eso ya no fue la plática, cambió la plática, ahora el Señor quiere decirle otra cosa. Infinidad de explicaciones. Hermanos, el Señor sigue hablando de lo mismo, pero la mujer no ha comprendido, la mujer no ha visto su necesidad. El Señor le tiene que hacer ver que está sedienta. Ella no sabe que está sedienta. Ella no entiende que tiene sed. Él la tiene que despertar a su necesidad y dice, ve, llama a tu marido. Ok, mujer, no estás comprendiendo lo que te quiero decir, ¿sabes? No me voy a rendir. No me voy a rendir. Ve, llama a tu marido. Hermanos, sí puede parecer una desconexión entre esto, pero noten, no hay ninguna. Porque la respuesta de ella es lo que la debe hacer consciente de su necesidad. Respondió ella y dijo, no tengo marido. Bien has dicho, no tengo marido, porque 5 maridos has tenido, y el que ahora tienes no es tu marido. Mujer, estás sedienta. Mujer, tienes sed. Mujer, no puedes ver tu alma. No puedes ver tu alma dañada. No puedes ver tu alma lastimada. No puedes ver tu alma frágil. No puedes ver tu alma descuidada. Tu alma en busca. 5 maridos has tenido, mujer, y el que ahora tienes no es tu marido. Tu alma está en busca, por eso saltas de lugar en lugar. Tu alma está en búsqueda de satisfacción. Así como vienes a sacar agua aquí todos los días, así tu alma está todos los días sedienta. No encuentra paz, no encuentra satisfacción, está insatisfecha. Mujer, tienes sed y no lo has visto. Tienes sed y no lo has visto. Amigo, mujer, estás así esta mañana, sediento y no lo has visto. Tienes sed y no ves que tienes sed. Sí, amigo. ¿Por qué esos cambios tan radicales en tu vida? ¿Por qué esa búsqueda de más? ¿Por qué esa búsqueda de otras carreras, otras profesiones, otro novio, otra novia, otra mujer, un divorcio, otro divorcio? Otro carro, otra casa, otro look, otra ciudad. ¿Por qué? ¿Sabes? Porque tu alma está insatisfecha. Porque tu alma está sedienta. Y la satisfaces con aguas que no sacian. Esa mujer pudo llegar a 10, 15 matrimonios más. Y su alma no se iba a saciar. Su alma iba a permanecer sedienta. ¿Estás así esta mañana? ¿En dónde estás buscando tu satisfacción? ¿En dónde estás corriendo? ¿A qué lugares? ¿Qué cosas? ¿Dónde estás buscando? ¿Sabes? No la hallarás. Porque estás gastando tu dinero en lo que no sacia. Cualquiera que bebiere de esa agua volverá a tener sed. Cualquiera que bebiere de esa agua volverá a tener sed. Miren lo que dice un autor. Aunque trabajamos, pero no recibimos beneficio espiritual. Sembramos muchas veces, pero no segamos. Y si segamos, no juntamos. Y si juntamos, no poseemos. Y si poseemos, no disfrutamos.
o si disfrutamos, estamos insatisfechos y queremos más. Somos como aquellos en ese estado natural, como aquellos que tienen esa enfermedad, donde retienen líquidos pero nunca están saciados. Retienen líquidos en su cuerpo pero nunca se sacian. ¿Así está tu corazón esta mañana? Señorita, joven, estoy hablando a ustedes. Señor, señora, ustedes que siguen estando fuera de Cristo, la razón por la cual haces las cosas que haces, no importa cuál sea, no importa si sea 5 divorcios, no importa que sea adulterio, no importa que sea fornicación o que sean buenas cosas como la escuela. Las razones, haces las cosas por las que haces porque estás insatisfecho. Pero yo sé que cuando llegas a la almohada, después de ese día bueno, reventado, tu corazón está solo. Tu corazón está solo. Porque fuiste engañado para satisfacer tu sed con cosas que no sacian. Hermano, ¿en dónde está tu corazón en esta mañana? Yo sé, el corazón del incrédulo. El corazón del incrédulo no encuentra satisfacción, pero aquellos que están en Cristo, se supone que hemos encontrado satisfacción en Él. Pero es verdad que en ocasiones las cosas de este mundo, aún las cosas buenas, pueden distraernos de nuestra satisfacción en Cristo. Hermano, ¿qué cosa te mantiene entretenido en este momento y satisfecho que no es el Señor? ¿Qué cosa? ¿Sabes? Uno se tiene que dar cuenta que hasta los libros son peligrosos cuando estos satisfacen tu necesidad que solo Dios satisface. No estoy hablando de grandes pecados, escandalosos pecados, quiero decir. No estoy hablando de escandalosos pecados. ¿Qué cosa te tiene satisfecho que no es el Señor? ¿Qué cosa te mantiene sin una búsqueda intensa de su presencia? ¿Qué juguetito te entretuvo, hermano? ¿Qué cosa vana te distrajo, hermano? Por eso decían los antiguos que el corazón es como una fábrica de ídolos. Es cierto que he dado una aplicación respecto a cómo al evangelismo, pero sabes, escuchando sermones y sermones, me cansé de ver las veces en las que estos hombres, buenas prédicas, no estoy diciendo que malas prédicas, y buenos hombres, pero ven a este texto y lo único que dan son consejos a la iglesia de cómo evangelizar. Y hay muchos, y sí debemos aprender varios consejos de aquí para evangelizar. Pero sabes, debemos hacer algo antes de llegar a eso. ¿Sabes? Este texto no se trata de decirte que tú eres Jesús y que debes aprender a evangelizar. Este texto está diciendo que nosotros somos la samaritana, hermanos. Nosotros somos los sucios, insatisfechos, que buscamos en corriente y corriente y corriente y corriente de agua, todas distintas, diferentes épocas, diferentes corrientes, pero que nosotros somos esta mujer sucia en sus sangres, que gracias al Señor hemos encontrado satisfacción en Él. ¿Has encontrado satisfacción en Él? ¿Es tu gozo y tu deleite Él? Por favor, no digas que sí. Examina si en tu corazón Él es tu delicia esta mañana.
Él es tu deleite esta mañana. Él es tu pasión. ¿Cómo no enamorarnos de este gran Salvador? ¿Cómo no estar satisfechos en Él? Mira algo más en este texto. No solo está yendo por la mujer sucia, no solo se está sentando al lado de esta mujer, no solo le está insistiendo hasta que comprenda. Mira lo que este texto dice de Cristo. Él es el agua viva. Dice, si conocieras el don y quién te habla, pedirías que te dé agua viva. Así que en este texto no solo tenemos la gran pasión del Salvador, tenemos revelada su persona. Hermanos, eso es importante respecto a la persona de Cristo. Debido a que fuimos hechos para Dios, solo en Cristo, quien es Dios, podemos encontrar nuestra plena satisfacción, nuestro deleite. Por eso dice en Isaías 44:3, porque yo derramaré aguas sobre el sequedal y ríos sobre la tierra árida. Mi espíritu derramaré sobre tu generación y mi bendición sobre tus renuevos, y brotarán entre hierba como sauces junto a las hierbas de las aguas. Mi espíritu derramaré sobre tu generación. Solo en Él hay satisfacción. Solo en Él hay delicia. Solo en su presencia. Solo en su palabra. Solo en la revelación de quién es. Solo en la revelación de quién es Dios, hermanos. En la revelación de su carácter justo, de su carácter paciente, de su carácter amoroso, de su carácter bondadoso, de su carácter santo. Solo en ese conocimiento nosotros encontramos satisfacción. Porque fuimos creados para conocerle. Esa es la oración de Pablo en Colosenses. Mi oración es que ustedes prosigan en conocerle. En conocerle, en amarle. Hermanos, nuestro corazón ha sido hecho para adorarle. Y si estamos en Cristo, nuestro corazón ha sido regenerado para que en verdad podamos adorarle y alabarle a Él. Nuestro corazón fue capacitado para que al escuchar su voz, nuestra piel, hablando espiritualmente, pueda volverse sensible a su voz. Así como la voz de la esposa debe causar el aliento y la alegría del corazón en su esposo, así la voz del Señor. Examina si estás en Cristo, porque si escuchas su voz y no sientes nada en tu corazón y tu corazón no se alegra en Él, es quizá porque tu corazón no ha vivido y sigue muerto en tus delitos y pecados. Es quizá porque aún estás como esta mujer antes del versículo 18. ¿Agua? Sí. ¿Me conviene? Sí. ¿Religión? Sí. ¿Ya no tengo que ir al pozo? Sí. Pero quizá tu alma sigue insatisfecha. Tú sabes si en verdad estás satisfecho en el Señor. Si no, hoy te digo, ven y bebe de esta bendita fuente. Ven y bebe de esta bendita fuente. Hermanos, al estar satisfechos en el Señor, como dice un hombre, el sufrimiento es como una gota de agua en un tinaco de vino. Simplemente es una aflicción en medio de un gran gozo. ¿Estás satisfecho en Cristo en medio de este sufrimiento? Hermanos, si no, yo te digo, ven a la fuente y sigue bebiendo de Él. Y síguete acercando a Él y síguele conociendo a Él. ¿Estás satisfecho en medio de este sufrimiento, en medio de esta tribulación? Hermano, tú que tienes prosperidad, y sabes, cuando digo esto, quizá me refiero al 90% que está aquí. ¿Estás satisfecho en Cristo en medio de tu prosperidad?
Porque sabes, el pueblo de Israel tenía prosperidad, se olvidaba del Señor, necesitaba algo, clamaba. Estar satisfecho en Él no es simplemente clamarlo cuando estamos en necesidad, es clamarlo cuando tenemos prosperidad. En medio de tu prosperidad, ¿estás satisfecho en Él? ¿Estás satisfecho en el Señor? En medio de tu tribulación, Él es tu deleite, es Él tu delicia. Hermanos, que el Señor nos ayude a arrepentirnos de nuestro pecado si hay algo en nuestro corazón que está ocupando el deleite que debemos tomar de Él. Cualquier cosa que sea, hermano, que nos arrepintamos y que busquemos en Él la fuente viva, la satisfacción de nuestra alma. ¿Cómo buscar la satisfacción en Jesús? Hermanos, esto no lo iniciamos nosotros. Él nos buscó. Él lo inició. Él nos dio vida espiritual. Y nosotros, debido a que Él ha iniciado ello, es que podemos encontrar deleite en conocerle a través de su palabra, a través de su oración. ¿Sabes cómo mostramos y cómo podemos tener más nuestra satisfacción? Cuando damos más de nosotros al reino de Cristo, mostrando que nuestra satisfacción está en Él. Y no estoy hablando de dinero. Es tan fácil para algunos poder dar un dinero. ¿Cuántos católicos en la iglesia no dan su limosna cuando van? No estoy hablando de eso. La entrega del corazón, la entrega a la vida del Señor, al reino del Señor, al trabajo del Señor. Esa es la manifestación de nuestra satisfacción en Él. Cuando podemos perder las cosas en esta vida solo para ganarlo a Él. Hermanos, esa fue la pasión de Pablo toda su vida. Buscarlo, proseguir. Una cosa hago, dice el apóstol, olvidando lo que queda atrás, me extiendo a lo que está delante, a conocerle a Él y el poder de su resurrección. Hermano, ¿le estamos conociendo? A través de su palabra, a través de la oración, a través del servicio abnegado, estamos mostrando nuestra satisfacción en Dios. A través de la meditación en su palabra. Si tú has caído y es evidente que en tu corazón hay algo y no es el Señor lo que está satisfaciendo tu alma, déjame decirte lo que el apóstol lo que el apóstol Juan dice en el libro de Apocalipsis. Mira de dónde has caído, arrepiéntete y haz las primeras cosas. Porque sé que puede haber algunos entre nosotros en esta mañana, en esta tarde, que en verdad no tienen su satisfacción, que pueden ser verdaderos creyentes, pero que ya no tienen su satisfacción en el Señor porque han sido sangoloteados por las cosas de este mundo, fueron arrastrados por una ola tras ola tras ola y ahora ya no se encuentran viendo al Señor. Arrepiéntete y haz las primeras obras. La comunión íntima con el Señor, la comunión íntima en su presencia. Que seamos sensibles para reconocer esto. Hermano, déjame decirte algo antes de pasar a la cena del Señor. No tienes que ir a ningún otro lugar. No tienes que correr a otro lugar. En Él hay delicias en su presencia. En Él hay gozo. En Él hay satisfacción, hermano. En Él hay plenitud de vida. No tienes que correr a otro lugar.